Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que pudo apartar el tiempo. No es fácil a veces después de estar posponiendo las fechas como medida preventiva. Es difícil a veces luego luchar para regresar. Lo vemos con los niños en la escuela, pero en este asunto de buscar a Dios es más todavía. Porque a veces pesan más nuestras costumbres, aún nuestras propias debilidades y pecados se suman a este aspecto. Pero qué bueno que nos puede acompañar. Quiero invitarle amablemente en esta noche, viernes 28 de enero del 2022, a nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Nayarit, México. Le rogamos nos pueda acompañar hasta el final de esta enseñanza. Quiero rogarle que podamos elevar una oración antes de dirigirnos a la palabra para su lectura y posterior exposición. Señor, gracias te damos en esta noche. No queremos presentarnos delante de ti sin antes decirte que tú eres Rey de nuestras vidas, que eres glorioso, eres misericordioso, que sabes perfectamente bien lo que estás haciendo, por lo cual nosotros entregamos toda nuestra vida en tus manos y confiamos plenamente que tú sabes lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida y lo que vas a seguir haciendo. Lo que hemos pedido y aún lo que no hemos pedido, conforme a tu voluntad, se haga en nuestras vidas. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, perdona nuestras ofensas de dicho y hecho, perdona nuestra desobediencia, prepara nuestro corazón para tu palabra y permítenos a través de ella ser edificados, confortados, corregidos, pero sobre todas las cosas, obedecer a tu voz, Señor. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Le ruego me acompañe al libro de Esther, capítulo 3. Vamos a leer 4 citas. El primero es libro de Esther, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice la bendita palabra de Dios. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner en mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. La segunda cita es el capítulo 5, versículos 9, y luego vamos a saltar al 13 y 14. Le reitero la cita, Esther 5, verso 9, 13 y 14. Dice la bendita palabra de Dios: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Verso 13. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Capítulo 6, versos 12 y 13. Dice la bendita palabra de Dios: después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo de quien has comenzado delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Capítulo 7 finalmente y verso 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Puede tomar asiento. Quiero en esta noche desafiarle a través de varios capítulos. De hecho, si usted pudo darse cuenta, de los capítulos 3 hasta el capítulo 7, leímos unos cuantos textos, pero quiero explicarle a la luz del capítulo 3, en realidad del capítulo 1 hasta el capítulo 7, quiero explicarle 3 razones por las cuales hemos estado tratando un tema en estas últimas 2 semanas relacionado al tema del orgullo. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 6 y también el verso 11,
que mucho de lo que se escribió en el Antiguo Testamento fue escrito para que nosotros, los que estamos el día de hoy leyendo esta escritura, no hagamos lo mismo que algunas de esas personas hicieron cuando se trató de acciones que iban en contra de la voluntad de Dios, que iban en contra de la ley de Dios. No debemos hacerlas, dice el escritor. Pero en todo aquello que el escritor o los escritores del Antiguo Testamento nos han contado sobre ciertos personajes, hay algunos que destacan o que vergonzosamente sirven como botón de muestra para ejemplificarnos actitudes despreciables a los ojos de Dios, con las cuales debemos tener cuidado. De hecho, hemos estado tratando en esta serie de 3 mensajes bajo el título de Cuidado con el orgullo. Hemos hablado 2 aspectos del orgullo. La primera parte del orgullo describe las características del orgullo. Esta segunda parte, aunque corresponde al tercer sermón referente al libro de Esther, nos falta uno para cerrar el mes. Todo este mes quise tratar el libro de Esther porque hay mucha joya en este libro. Aunque no sé si usted sabe, pero el libro de Esther es uno de los pocos libros de la Escritura donde no aparece el nombre de Dios bajo ninguno de los capítulos. No hay mención de ningún título ni nombre divino, aunque no se mencione su título o nombre, pero el libro en sí demuestra acciones que solo Dios puede llevar a cabo, como va a ser el acto de justicia y de protección que Dios hace sobre todo el pueblo de Israel, cuando prácticamente estaban condenados a la muerte a través de este personaje que nosotros hemos estado leyendo. Mardoqueo y Esther, por cierto, a modo nada más de describir ciertos aspectos generales, nos debe quedar claro, son 2 personajes judíos que han sido exiliados de su tierra en el tiempo de los babilonios. Les ha tocado crecer y estar en parte de lo que es el imperio persa. Y en ese imperio han encontrado, por gracia de Dios, aunque ellos quizás en su momento no lo vieron de esa manera, pero hallaron gracia o favor delante de los ojos de los hombres a causa del mover o el plan de Dios. Y ahí es donde Esther entra en participación cuando es llevada como una de las jóvenes seleccionadas para ser prospecto de la esposa o la nueva esposa del rey Asuero. La decisión que el rey Asuero tomó en borrachera, como describe el capítulo 1, aunque el capítulo 1 del libro de Esther no dice que lo que Asuero hizo es correcto, nos dice lo que hizo, no era correcto, porque él tomó una decisión estando borracho, y estando borracho desprecia, su mujer no obedece cuando la manda a llamar. Ya expliqué un poco, creo que a ustedes les expliqué un poco ese asunto, de que él estando ebrio la manda a llamar, y lo que le pide, dicen algunos estudiosos, no lo describe mucho el escritor bíblico, pero es probable que se haya tratado de algo indecente, por eso la mujer no fue. Por eso se resistió a presentarse frente a su marido y todos sus compañeros borrachos, lo cual le causó furia al rey Asuero. Y en el capítulo 1 se nos dice que por consejo de otros amigos que estaban en la misma condición que él, bajo el influjo del alcohol, tomó una decisión impulsiva. La imagen que nos quiere dar el capítulo 1 es que aunque el hombre pueda controlar políticamente vastas regiones del mundo, pueblos y demás, hay algo que no puede controlar, y es a veces su propio pecado, sobre todo cuando es un vicio. El vicio es el que puede controlar hasta el hombre más poderoso, más sabio y más inteligente, y Asuero es una muestra de eso. Probablemente esa misma actitud y característica de Asuero fue lo que permitió que un personaje como Amán llegara a semejante posición. Por decirlo de algún modo, Amán llega a ser el primer ministro, está en grado de importancia, es el brazo derecho del rey Asuero. Y estando en esa posición, del capítulo 3 al capítulo 7, el escritor bíblico del libro de Esther no vacila en darnos un perfil sobre ciertos aspectos del carácter de Amán que hemos estado detallando nosotros. Es precisamente el orgullo. Amán era una persona orgullosa. Su vida nos da muestra de qué puede traer como consecuencia el practicar el orgullo como un estilo constante. Del capítulo 3 del libro de Esther al capítulo 7, el escritor bíblico nos muestra
ciertas consecuencias que tienen que ver con practicar el orgullo. Una pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué nosotros deberíamos tener cuidado del orgullo? Dios quiere que aprendamos mediante el ejemplo de otras personas, por eso nos dejó la Escritura. Quienes han vivido antes que nosotros nos pueden dejar muestra de qué implica hacer bien o hacer mal las cosas. Amán es una muestra de lo que no deberíamos hacer. Quiero darle en esta noche tres razones bíblicas, principios bíblicos, que nos advierten sobre tener cuidado de practicar el orgullo. Hay tres buenas razones para no practicar el orgullo. La primera gran razón para no practicar el orgullo, debido a sus consecuencias, por cierto, tiene que ver con lo siguiente. Quien practica el orgullo crea en su corazón un profundo descontento. El orgullo es peligroso porque hace que una persona nunca sienta satisfacción plena en su corazón. Fíjese cómo están las cosas. El capítulo 3 del libro de Esther dice, los primeros 2 versículos: Amán estaba en el momento, por decirlo coloquialmente o decirlo en términos de hoy, estaba en la cumbre de su vida profesional. Lo que él tanto quizás había anhelado, porque era una persona ambiciosa, llegar a tal posición de poder, lo acaba de alcanzar. Es promovido a primer ministro, dice el escritor bíblico, y Asuero, después de estas cosas. ¿De qué cosas? Del intento de asesinato del rey Asuero por parte de 2 de sus ex servidores, en el caso de los eunucos que dice, a los cuales denuncia Mardoqueo delante de la reina Esther. La reina Esther, a nombre de Mardoqueo, va y denuncia el intento de asesinato a la vida del rey Asuero. Después de ese evento, uno esperaría que el rey agradeciera a Mardoqueo por semejante acto valiente y heroico de salvarle la vida. Pero el capítulo 3 nos da una sorpresa en lo que relata el escritor. Nos dice que después de esos eventos en el que la vida del rey fue amenazada por esos 2 servidores que tuvo el rey, eunucos, en vez de el rey Asuero promover, exaltar, recompensar la vida de Mardoqueo, prácticamente se olvida de él y pone en una posición o le da grandeza, favores a una persona que no sabemos más lo que va a decir el capítulo 3, que era hijo de un tal Amedata Agageo, que por lo que algunos estudiosos dicen, Amán era de la descendencia, en primer lugar, de Esaú, en segundo lugar, de los amalecitas, que son descendientes de Esaú. Esa gente tenía una fama de ser gente muy ambiciosa, frívola, orgullosa, malvada, ventajosa. Ese es el trasfondo de la familia. Tenemos varias historias en el pueblo de Israel cuando tienen contacto con esta nación. El primer contacto que tiene el pueblo de Israel es en el desierto, cuando son atacados precisamente a sangre fría por los amalecitas. Dios les da una condena, como hemos visto en el Antiguo Testamento. Dios les dice en el libro de Éxodo, y lo reitera en el libro de Deuteronomio, que los amalecitas tenían que pagar por la actitud o las conductas que habían demostrado sanguinarias hacia el pueblo de Israel por atacarlos cuando ellos no les estaban haciendo nada. Incluso Israel había evitado la guerra contra Amalek, pero ellos no lo vieron de ese modo y atacaron a Israel. Y de ahí sellaron su condena para varios siglos después. En el tiempo del rey Saúl, se manda al rey Saúl para que ejecute la orden divina como juez quien Dios es juez de toda la vida. Entonces determina que en el tiempo de Saúl es momento de que los amalecitas paguen por su maldad. Ya tuvieron varios siglos para arrepentirse, no lo hicieron, entonces Dios manda a Saúl. Saúl no cumple su cometido. Saúl tibiamente, neciamente y de una forma desobediente hace las cosas según su parecer y no como Dios le manda, y termina condenando su propia vida, porque como hemos dicho, el que termina dándole muerte a Saúl no son los filisteos, es una amalecita, según el segundo libro de Samuel capítulo 1 verso 8. Fue una amalecita el que mató a Saúl. Saúl no cumple la orden de Dios. Aquellos que debió haber exterminado, termina siendo uno de ellos su propio verdugo. Eso suele suceder.
Cuando se desobedece a Dios, es probable que la piedra que no quitaste del camino, tarde que temprano te va a caer encima y te va a despedazar. Eso le pasó a Saúl. Y ahí tenemos nosotros parte del registro histórico de toda esta familia del Amán. Pero es interesante ver lo que el orgullo causa como estrago en la vida de Amán. Amán, a pesar de haber llegado a semejante posición elevadísima, después del rey Asuero no había nadie más importante que Amán. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo es posible que en el mejor día de su vida, en el día que alcanza el tope de su promoción, de su vida profesional, cómo es posible que ese día no haya sentido tanta dicha y que el solo gesto de una persona le haya amargado la existencia? El versículo 5 en el capítulo 3 que hemos leído dice, antes los versículos anteriores, que todos los servidores del rey que estaban a la puerta, todos se arrodillaban y se postraban ante Amán porque así lo había mandado el rey. Qué pobreza para una persona cuando la gente le rinde honor no porque lo merezca, sino porque a base de fuerza, de soborno, de mentira, la otra persona busca que la gente le reconozca. Eso es Amán. A pesar de que todo le marcha bien para Amán, pero ¿sabe qué? El orgullo no lo deja disfrutar la mayor dicha de su vida. Eso es el orgullo. El orgullo es peligroso y se debe tener cuidado con él, porque nunca va a permitir que cuando tú logres lo mejor de tu vida, si el orgullo es lo que está motivando tu vida, cuando logres lo mejor y el escalón más alto, el orgullo va a estar ahí y te va a hacer la vida miserable. Eso es lo que está sucediendo en la vida de Amán. Está en la mejor etapa, fue engrandecido, honrado, se le dio la primera posición por sobre todas las demás autoridades. Solo después del rey él sigue, tenía todo el favor y el respaldo, el reconocimiento, regalos por sobre cualquier persona del gobierno. Sin embargo, la alegría y dicha que Amán pudo tener fue interrumpida cuando él empezó a fijar sus ojos sobre aquel judío que no se arrodillaba ni se postraba delante de él. Alguien pudiera preguntarse, ¿por qué no lo hacía Mardoqueo? No voy a entrar en detalles porque esto lo voy a explicar el domingo. Basta decir, qué tristeza que cuando uno condiciona su corazón o la forma en que uno se siente acorde a lo que los otros hagan. Esto es lo que estoy diciendo. Si usted siente que otra persona le roba la dicha y alegría que puede tener en un momento, es probable que el orgullo sea lo que esté moviendo su corazón, porque el orgullo es ladrón. El orgullo hace que la dicha y la alegría que usted pudiera estar disfrutando, a causa supuestamente de otra persona o de la forma en que otra persona actúa, le va a terminar robando eso. El orgullo crea un profundo descontento. Aunque todo marche bien, el orgullo le va a mostrar siempre lo miserable que hay alrededor de su vida y lo malo que hay alrededor de su vida. El orgullo va a hacer que usted no se fije en la dicha que está disfrutando y en lo bueno que puede tener en sus manos. El orgullo, en vez de hacer que usted mire lo bueno, le va a llevar a mirar lo miserable y lo desagradecido de otras personas, le va a llevar a mirar cuestiones que le van a amargar la existencia. Eso terminó sucediendo en la vida de Amán. Capítulo 3, verso 5, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se postraba, y dice la parte final del verso 5, y se llenó de ira. El orgullo, ¿saben qué hace? Toda la dicha y alegría que un corazón atesore, cuando le dan cabida el orgullo llega, saca toda la alegría y toda la dicha y empieza a llenarlo de basura. Y uno de esos aspectos de basura es la ira. Le quita la alegría, pero lo llena de ira. No lo deja vacío. No hay vacíos, no puede haber vacíos. Cuando el pecado del orgullo domina un corazón, el orgullo se encarga de que usted no sea feliz, de que usted se amargue la existencia, de que usted se llene de coraje por lo que otros tienen, por lo que otros hacen o dejen de hacer, a usted le va a hacer daño. Eso es orgullo. El orgullo se emparenta con la ira y entre los dos hacen miserable la dicha que pueda tener una persona. Eso es Amán. Amán, a causa del orgullo, tiene un descontento profundo. Mire qué dice la escritura, Isaías 48, 22. Leo desde la Nueva Traducción Viviente. Pero no hay paz
para los malvados, dice el Señor. Hay que entender algo en lo que dice Isaías. La palabra para traducir, que se traduce paz o bienestar, también se puede traducir o salvación o salud. La palabra puede traducirse de acuerdo al contexto como cualquiera de esas formas. Es shalom. Dios dice a través del profeta Isaías, para el que practica la maldad, y el orgullo es parte de la maldad, no hay un bienestar total, físico, mental, espiritual. No hay semejante paz. No hay tal condición. ¿Por qué? Porque el orgullo hace eso. Segunda razón por la cual se debe tener cuidado del orgullo. El orgullo no solamente crea descontento. La segunda razón por la cual debemos tener cuidado con el orgullo es porque el orgullo arruina gradualmente la vida. La forma en que el orgullo daña una vida es sutil. No es de golpe, es de a poquito a poquito. La amargura no llega de un día para otro. Es una cuestión que avanza con el tiempo. Cuando el orgullo empieza a adueñarse de la vida de Amán, llama a su prima hermana la ira, verso 5, y la ira da paso a una ruina que va llevando a Amán. El ser interior de Amán es lo primero que se descontrola. Antes que alguien haga locuras por fuera, por dentro se desordena, se altera. El orgullo altera drásticamente el ser interior. Lo desordena, lo trastorna, lo tuerce, lo vicia, lo ensucia. Cada vez que Amán miraba a Mardoqueo, dice que le hervía la sangre. Capítulos 3, verso 5 y el capítulo 5, verso 9. Cuando Amán dice, el escritor bíblico dice en capítulo 5, verso 9, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo, ahí se le fue la felicidad y la alegría. Ojo que estaba medio borracho, pero pudo más su coraje que su borrachera. Esa actitud de Amán hacia Mardoqueo habla de algo descontrolado en el corazón. El descontrol que él está experimentando. Apenas lo puede contener. La ira que él siente es a causa de su orgullo herido. Tiene que apelar a la hipocresía de momentos porque no quiere mostrar de forma abierta, al menos no en ese momento, lo que realmente siente por lo que hace Mardoqueo. Aunque puede sonreír por fuera, pero por dentro se está consumiendo de ira. Es un odio profundo que lo domina. Completamente es el que determina lo que piensa, lo que siente, pero también lo que va a hacer. El orgullo es peligroso porque arruina primero el ser interior. Cuando una persona le da cabida al orgullo, el orgullo no llega para traer orden. El orgullo produce desorden en el corazón. El orgullo produce amargura, ira, coraje, resentimiento, desdicha. Dice el versículo 6, versículos 13 y 14. Esta expresión es interesante. Amán acaba de contarle a su familia, a sus amigos, después de que llega a su casa, sucedió esto. Sale y se encuentra a Mardoqueo después de estar en un buen momento comiendo con la reina Esther y comiendo con el rey Asuero. Supuestamente la actitud de Mardoqueo le roba la felicidad que tiene en ese momento. De estar alegre y contento de corazón pasa a una profunda ira, de esas veces que le arde la sangre, se le consume de coraje el corazón. Llega a su casa rápidamente y le cuenta a todos lo grandioso, los regalos, los favores, el reconocimiento que le dieron. Les dice, la reina Esther hizo una cena y a nadie más invitó, sino solo a mí y al rey Asuero. Es decir, son muy tan importante que fue una fiesta exclusiva. Después de decir todo eso es cuando él dice en el versículo 13,
Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Hay otra traducción que a mí me resulta mucho más significativo. Si no es la Nueva Versión Internacional, probablemente sea la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Versión Internacional probablemente sea. Ahí dice, traduce el versículo 13, dice, pero todo esto no me satisface a causa de Mardoqueo. El orgullo arruina la vida de un corazón, la vida de una persona, arruina su corazón. El odio que siente Amán es profundo. Ese odio que tiene no le permite disfrutar adecuadamente de las cosas, le va arruinando lo mejor de su vida. ¿Cómo es posible que pueda decir, no estoy satisfecho con lo que tengo? Es un barril sin fondo alojar orgullo en el corazón, porque no va a haber nada que llene ese sentir a menos que se suelte el orgullo. Amán termina invirtiendo mal su vida. A causa del orgullo termina haciendo malas cosas. El orgullo tiene un peligro bastante marcado. El orgullo hace que la ira domine un corazón. Hace que entre el orgullo, la ira, el resentimiento, la venganza, hacen que un corazón se extravíe, que extravíe el rumbo de su vida. Hace que una persona se obsesione con una sola idea, que apele a la maldad. Hace que su mente y todo su ser se enfoque en hacerle daño a otra persona. Eso es lo que está haciendo Amán prácticamente. De ser la segunda persona más importante en el reino, el simple hecho de que Mardoqueo supuestamente le produjo su falta de respeto, que no se arrodillaba ni se postraba, le produjo esa ira violenta, esos deseos de venganza. Su orgullo es herido, como dije hace un momento. Eso le impide a él cumplir cabalmente, adecuadamente, con el papel que se le ha encomendado. Empieza a utilizar, según dice el versículo, capítulo 3, verso 6, que cuando Mardoqueo hace tal acto de no arrodillarse y postrarse ante Amán, versículo 5, versículo 6, dice que Amán no se le hace suficiente con matar a Mardoqueo, sino que decide empeñar todo su esfuerzo, poder, inteligencia y demás, su propia posición. Todo eso lo va a utilizar bajo una obsesión. Su obsesión va a ser matar a todos los judíos, dice el versículo 6. El que deja que el orgullo domine su corazón, termina arruinando su vida. Termina convirtiendo un propósito inútil, termina convirtiendo ese propósito inútil como la principal meta de vida. Amán es una persona que ahora, a causa de la ira, a causa de su orgullo, dirige sus pasos motivado por angustia, por amargura, por venganza. ¿Sabe qué? Todo eso le impide a él le impide ver que está siguiendo un camino hacia su propia ruina y hacia una humillación terrible. Antes de que alguien caiga, viene, dice el escritor bíblico del libro de Proverbios. Mire qué dice el libro de Proverbios. Salmos capítulo 73, verso 18. Leo desde la palabra de Dios para todos y la Nueva Traducción Viviente. El Salmo 73 es un salmo muy significativo por lo siguiente. El Salmo 73 explica a aquel que ama a Dios cómo debe lidiar con el bienestar o el éxito o la prosperidad de los malvados. Dice el versículo 18 del Salmo 73. Se ve claramente que tú los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen para el precipicio hacia su ruina. Los orgullosos y malvados, que de eso habla también el capítulo 73 de los Salmos, el salmista dice, cuando tú veas que alguien prospere y sea una persona orgullosa y malvada, ten cuidado de codiciar lo que esa persona tiene. Ten cuidado de querer ser como esa persona, porque termina diciendo el escritor bíblico,
aunque por un momento puedan disfrutar, pero su propia actitud orgullosa, altanera y malvada hace que ellos estén en un camino resbaladizo. Y no solo están en un camino resbaladizo, sino que tropiezan, pero no tropiezan para levantarse, tropiezan para irse directamente a un precipicio, a una ruina. El orgullo es peligroso porque lleva a las personas no solo a tropezarse, lleva a las personas directamente a su ruina. La tercera razón por la cual debemos tener cuidado con el orgullo, no solo es un asunto de que crea profundo descontento, que lleva a la ruina a una vida, sino también porque el orgullo produce destrucción total. El orgullo lleva a una vida a su destrucción total. La soberbia precede a la humillación. Antes de que una persona caiga, dice el escritor de Proverbios, primero se hincha, se llena de orgullo. Cuando usted ve una persona orgullosa, de esos que blasfeman contra Dios, se burlan de Dios, se burlan de todo lo que tiene que ver con Dios, quiere decir que están al borde del precipicio. Y que si no se arrepienten más temprano que tarde, están a punto de caerse a un punto sin retorno y a su perdición. El orgullo es el indicio de que está en el último escalón. Eso dice el escritor bíblico en el libro de los Proverbios. Mire qué dice la escritura en cuestión de esto. Puede leer los versículos, capítulo 6 de Esther, el verso 4, el verso 12 y 13. Dice que Amán llega muy confiado delante del rey Asuero, capítulo 6. Su mujer le ha dicho en el capítulo 5, hazte una horca de 25 metros, por cierto, esos son 50 codos. Hace una horca de 25 metros y luego le dice a su esposa y sus amigos, el día ve con el rey y pide que cuelguen a Mardoqueo. Lo que no contaba es que Dios iba a intervenir en el asunto. Mientras Amán y familia estaban planeando el asesinato de Mardoqueo, Dios estaba moviendo e interviniendo en el corazón del rey Asuero. Dice que un día el rey Asuero no se pudo dormir y que por ahí empezó a hacer lectura de ciertos documentos oficiales, y casualidad que esa noche, horas antes de que llegara Amán, encuentra lo que Mardoqueo había hecho en su favor 5 años atrás. 5 años atrás. No era reciente. En 5 años antes, Mardoqueo había denunciado a 2 posibles asesinos o 2 asesinos que querían atentar contra la vida del rey Asuero. Fueron 5 años. 5 años después, Dios hace que el rey Asuero encuentre ese documento y él pregunta, ¿qué hicimos por fulano? Lo que este hombre hizo, ¿qué hice yo para favorecerlo, recompensarlo? Y le dicen, nada. Y dijo él, ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Nadie le sabía decir. ¿Sabe quién aconseja al rey Asuero para recompensar a Mardoqueo? El verdugo de Mardoqueo. Dice el escritor bíblico que llega Amán. Cuando le informan al rey, Amán ha llegado. Y le dice el rey, háganlo pasar. Y pasa Amán y le hace una pregunta directa al rey Asuero a Amán. Le dice, ¿qué debo hacer con la persona que yo quiera honrar? Y el escritor nos dice que Amán pensó en su corazón, dentro de sí. Es decir, él se imaginó, ¿a quién más va a honrar al rey si no es a mí? Bueno, dice, Amán es el que determina la recompensa para Mardoqueo. Póngale el rey sus vestimentas, móntenlo en su caballo, que mande un vocero por toda la ciudad y que estén gritándole a los 4 vientos que ese hombre es importante. Y le dice el rey Asuero a Amán, haz todo lo que dijiste con el judío Mardoqueo que está a la entrada. Eso es humillación. ¿Qué llevó a Amán a humillarse de esa forma? Dice la escritura, el que se exalta será humillado. Amán se exaltó antes, se le hinchó el corazón de orgullo y ha empezado a caer. En el versículo 12 y 13 dice, Amán llega al rey, él para buscar supuestamente la vida de Mardoqueo, y termina honrando a Mardoqueo más allá de lo que él se podía permitir. Pero si él no cumplía con lo que le había dicho al rey Asuero, podía ser mandado a ejecutar.
porque ninguna orden del rey podía ser desobedecida. Así que cuando Amán le dijo al rey cómo debería recompensar a Mardoqueo, y el rey le dice, haz todo lo que dijiste a Mardoqueo, en ese momento él se vio en un aprieto de que si no obedecía iba a morir. Y termina exaltando a quien él consideraba su peor enemigo. Eso es humillación. Antes de que alguien caiga, dice el escritor bíblico, viene la humillación. Dice el escritor bíblico en el Nuevo Testamento, hay dos clases de tristeza que se producen. Tienen diferentes motivantes, orígenes, fuentes. Si viene de Dios te lleva al arrepentimiento, si no viene de Dios te lleva a la destrucción. Amán experimenta la tristeza que es según el mundo, no la que viene de Dios. Sin embargo, fue un buen momento para que él hubiese recapacitado y se hubiese arrepentido de lo que había pensado hacer. Porque él nunca se imaginó que la horca que estaba levantando no iba a ser para quien él pensaba, sino que iba a ser para su propia vida. La soberbia lo cegó. La soberbia, el orgullo, la altanería en el corazón de Amán lo hizo vulnerable. Lo puso en bandeja de plata para que toda clase de pecado dominaran su mente y su corazón. Cuando creyó Amán que estaba más cerca de cumplir su maldad contra Mardoqueo, se le olvidó que Dios es defensor de los débiles y de los inocentes. Dios interviene a favor del inocente Mardoqueo y pone en juicio a aquel malvado. Debe entender algo. Lo que Amán está tramando contra Mardoqueo no lo está haciendo de forma abierta, lo está haciendo en forma clandestina, tras bambalinas, oculto. Hay algo ahí que conforta. No importa lo que nuestros enemigos quieran hacer a nuestras espaldas, hay alguien que nos cuida a la espalda siempre. Al inocente Dios lo cuida, al justo Dios lo cuida. Ojo, al que le quieren hacer algo que no la deba, porque si usted hace algo y la debe, ahí Dios no le va a alcahuetear el asunto. Cuando hay inocencia, Dios es el que se encarga de defender al indefenso, al justo. Dios interviene a favor de Mardoqueo. Amán hace todo a escondidas, así como trabaja el diablo, todo tras bambalinas, todo en lo oculto. El orgullo, la ira y el odio empezaban a pasarle factura a Amán. Y la factura que le estaban pasando, ¿sabe qué? No era dicha ni alegría. Su mujer le había dicho que para que completara su dicha, para que fuera y entrara contento a la presencia del rey, el segundo día de banquete, tenía que matar a Mardoqueo. ¿Qué clase de consejo puede ser ese de una mujer? O en este caso es de su esposa y familia. ¿Cómo pueden pensar que haciéndole daño a otros le va a traer dicha y alegría? Cuando optaron por la violencia, por la maldad, por la venganza, prácticamente como familia sellaron su destino. El propio Amán selló su destino. Su orgullo, su ira y enojo lo estaban llevando directamente hacia su destrucción. No le iban a traer alivio, no le iban a traer más grandeza. Le estaban empezando a traer humillación tras humillación. Diría alguien por ahí, estaba cayendo y para seguir cayendo. Empezó a caer para terminar hasta el fondo de un abismo. El orgullo produce destrucción. Eso es claro por la vida del Amán. Todo aquel que elige vivir de forma orgullosa y no se arrepiente ante las oportunidades que pueda brindar, es seguro que está caminando a una vía de destrucción, a ruina total. La trampa que Amán creó con el fin de matar a Mardoqueo se convierte en su propia sentencia de muerte. La venganza consume antes a su poseedor, antes de la víctima con el que se pretende descargar semejante odio e ira. La ira tiene una particularidad: consume a su poseedor antes que al que pretende consumir. El que a través de ira, enojo, venganza planea un mal contra otra persona, y aun cuando use las artimañas más sutiles, más escondidas, hay un ojo que siempre vigila.
y que puede hacer que todo el mal que se piensa contra otro caiga sobre la propia cabeza. Ese es el peligro del orgullo. El orgullo no te dice que todo el coraje, la ira, la venganza que pretendes que en contra de otro, en realidad es la propia cuerda que te estás atando al cuello, y que entre más lugar le des, más te vas apretando la cuerda. Su mujer le dice a Amán, capítulo 5, verso 14, haz una horca, hace la horca. ¿Para quién fue la horca? Capítulo 7, verso 10. Así colgaron a Amán. ¿Cómo? De la misma forma en que él quería colgar a Mardoqueo. El orgullo conduce como oveja al matadero a quien se entrega a este. De la misma manera, todo el mal que Amán había tramado contra Mardoqueo recae sobre sí mismo. Su orgullo le hizo elegir y caminar hacia su propio juicio. Yo les he explicado esto, y a través de esta historia quiero reafirmarles algo. Cualquiera que guarda un enojo, resentimiento contra otra persona y lo va cocinando, lo va haciendo crecer, se va a manifestar en amargura, en descontento, le va a ir arruinando la vida, no va a tener dicha, nunca se va a sentir conforme, y un día lo va a destruir totalmente si no lo suelta. Y todo lo que esta persona piense que puede hacerle daño a otro, está acabando su propia tumba. Porque la venganza y el deseo motivado por el orgullo y la ira y todo lo que junta, algo también que les he dicho, es que el orgullo es como abonar un campo, pero el orgullo no atrae fruto bueno. Hace que el campo se prepare, la tierra, usando la imagen de la parábola del buen sembrador, en ese aspecto metafórico de lo que es la tierra. Cuando el orgullo es abrazado por una vida, hace que esa vida prepare su corazón para dar cabida a toda clase de maleza. Y esa maleza termina acabando con toda esa persona. Todo el mal que una persona en venganza trame contra otro, motivado por ira, motivado por orgullo, no es otra cosa que el propio juicio que la persona está eligiendo para sí mismo. Por eso dice el Nuevo Testamento, con la vara que mides se te va a medir. Como trates a los demás se te va a tratar a ti, y lo que siembres es lo que vas a cosechar. Con eso tiene que ver. Amán construye una horca de 25 metros, va a pedir la vida de Mardoqueo, y la vida que termina entregándose en esa horca es la de él mismo, porque eso hace el orgullo. El orgullo cega a sus poseedores, no les dice que la sentencia de muerte, el daño, la venganza que ellos están tramando no se va a concretar, sino que los va a consumir a ellos. Eso es peligroso del orgullo. Mira qué dice Proverbios 26, 27. Reitero la cita. Proverbios 26, 27, leo desde la Nueva Traducción Viviente. Si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos sino a ti. Esa es la realidad del orgullo. Esa es la realidad de Amán. El orgullo es peligroso y se debe tener cuidado con él, porque produce amargura, porque arruina gradualmente la vida y porque termina destruyéndola. Si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos sino a ti. Eso es lo que no dice el orgullo, eso es lo que no dice la ira. En conclusión, el odio de Amán y sus planes malévolos se volvieron en contra de él cuando el rey descubrió sus verdaderas intenciones. Fue colgado en la horca que él mismo había construido para otro. Así le va a quien se deja guiar por el orgullo, la ira, el odio y la venganza. El juicio que busca para otros termina siendo su propia sentencia. Su locura termina arrastrándolos de manera veloz y precipitándolos hacia su propia destrucción. Concluyo con este texto. Bien dijo un escritor chino, Lin Yutang,
Cuando los hombres pequeños comienzan a proyectar grandes sombras, significa que el sol está a punto de ponerse. El que, como Amán, un hombre diría con muchos defectos, con muchos pecados, quiso demostrar una sombra grande, en realidad estaba mostrando su propio ocaso, su destrucción. Proverbios 16:18, nueva traducción viviente. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Eso es el orgullo. El orgullo es la parte más crítica que anuncia, si no se arrepiente la persona que lo practica, que está al borde de la destrucción. El mismo orgullo es anticipo de que peligrosamente se está por caer. Por eso es peligroso practicarlo. El escritor bíblico nos deja muy claro, lo que Amán construyó para otros, terminó él pagando con su vida lo que su orgullo no le dijo. Quiero invitarle amablemente, se pueda poner de pie. Tres razones bíblicas para cuidarse del orgullo. Tenga cuidado con el orgullo, porque si llega a darle cabida, nada le va a dar satisfacción y contentamiento. Tenga cuidado con el orgullo, porque esa amargura le va a llevar a arruinar su vida gradualmente, le va a llevar a escoger cosas que en vez de beneficiarle le van a perjudicar. Y tenga cuidado con el orgullo, porque pueden acabar con su vida, pueden acabar con su familia, con su trabajo, con todo lo que usted ha hecho, pueden acabar con todo. Y antes de que acabe con otros, acaba con el que lo practica. Señor, te damos gracias en esta noche y te suplicamos. Ayúdanos a examinar nuestra conducta, las motivaciones de nuestro corazón, la forma en que reaccionamos, Padre, ante lo que otros han hecho a nuestra vida. Si hay envidia, si hay enojo, si hemos sentido en algún momento que nuestro corazón merece mayor reconocimientos, aplausos, o aún si hemos equivocadamente estado buscando gloria de los hombres o gloria terrenal, y ello nos ha frustrado la vida porque no hemos logrado el reconocimiento que pretendemos. Aléjanos de tal práctica, porque eso no viene de ti, Señor. Como ha dicho el apóstol Juan, Señor, los deseos del corazón, de la carne, de los ojos, la vanagloria de esta vida, es decir, lo que este mundo llama grandeza, no es la verdadera grandeza delante de ti. Lo que este mundo le llama gloria, no es la verdadera gloria, Señor, que tú tienes reservado para quienes te aman y te sirven, y quienes en humildad se someten a ti, Padre. Guarda nuestras vidas del orgullo, Señor, porque ello puede ser tan sutil la manera en que se manifieste. Sobre todo, Padre, se puede manifestar a través de la ira, del resentimiento, de la envidia, de la codicia, de la avaricia, de los deseos de venganza, de hacer mal contra otras personas. Todo ello, Dios, es a causa del orgullo cuando se siembra en el corazón. Líbranos a nosotros, Señor. Si en algún momento nos hemos sentido insatisfechos, si no hemos tenido contentamiento y hemos aún, Señor, hablado mal de lo que tú nos has dado en la vida, a causa de alguna situación que estemos viviendo y que hemos considerado que es injusto la forma en que hemos sido tratados, o es injusto la manera en que vivimos, o es injusto lo que estamos atravesando, solo motivados, oh Dios, por la codicia o la envidia de otras personas. Líbranos de ello, Señor. No es lo que tú esperas ni quieres de nuestras vidas. Tú quieres que confiemos en ti, de que esperemos y aguardemos en tu voluntad. No quieres, oh Dios, que nosotros codiciemos quizás al malvado si éste se encuentra en mejores condiciones físicas o económicas en razón a nuestras vidas. Ayúdanos a no codiciar nada de ellos, Padre, ni nada de este mundo. Padre, tú eres amoroso, compasivo, tú cuidas de nuestras vidas. Cuando estamos indefensos, vulnerables, debemos recordar, Señor, que eres tú quien nos guarda, pero tú también nos pides, Señor, que seamos cuidadosos. Sobre todas las cosas, oh Dios, que tengamos cuidado con no permitir que nuestro corazón ceda a causa del pecado, con ese vicio, Padre, que puede implantarse en el corazón que se llama orgullo. Hacernos creer, Padre, que somos más que los demás. Hacernos creer, Padre, que podemos
y debemos exigir mayor respeto de una forma malvada quizás, o hacernos creer, Padre, que lo que otros han hecho deben pagar por ello. Esos deseos de venganza no proceden de ti, sino de un corazón orgulloso, Padre. Libra nuestras vidas de eso. Y si alguien nos ha hecho algo, Padre, y si en nuestro corazón en algún momento se ha visto tentado a sentir enojo, coraje, resentimiento, deseos de venganza por lo que otra persona nos ha hecho, líbranos y perdónanos, porque eso no procede de ti, eso es de un corazón orgulloso, Padre. Si nuestro corazón también o en nuestra vida se ha dado el caso, Señor, de que hay alguna persona que sintamos que nos esté robando la felicidad, la dicha, o con el solo hecho de verlo, Señor, nos haga hervir la sangre o nos ponga de malas, perdónanos, porque eso no procede de ti, eso es de un corazón orgulloso, un corazón lleno de ira, Padre, eso no es de ti. Líbranos de eso, porque eso puede arruinar nuestra vida, porque puede llevarnos a ser humillados, Padre, delante de la gente, delante de ti. Ayúdanos, Señor, a estar libres del orgullo, porque ello puede destruir también todo por lo que hemos trabajado, Señor, porque pueden poner en peligro mucho de nuestras vidas, de nuestras familias. Que nuestro corazón se humille delante de ti, Señor, se someta a tu voluntad, que busquemos las cosas que en este mundo tú nos ofreces, no al modo de este mundo, ni al modo de como nuestro corazón pecaminoso pueda demandar, sino que los busquemos en humildad, sumisos a ti, Señor, confiando plenamente que tú vas a cumplir tu perfecta voluntad, en medio de cualquier circunstancia, que tu nombre sea honrado y bendecido. Ayúdanos a esperar y a guardar en ti. Líbranos de toda esa clase de peligros, porque queremos vivir para ti. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.